En este ejercicio me piden calcular de forma aproximada la raíz cuadrada de 8, haciendo uso de diferenciales. Entonces, como primer paso voy a establecer una función que permita calcular lo que me está pidiendo el problema. Es decir, en este caso voy a establecer una función f de x que me permita obtener la raíz cuadrada de cualquier número. Entonces, en este caso, la función sería f de x igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, con esta función puedo obtener lo que me pide el problema. Ahora yo sé que este radical, recordar que esa casita de la raíz se llama radical. Ese radical lo puedo escribir con un exponente fraccionario, entonces esto es igual a escribir x a la potencia, la x, aquí tiene exponente 1 invisible, entonces se escribiría así, x a la potencia 1, y la raíz, aquí tiene un índice invisible que es 2, pues es una raíz cuadrada, entonces ese índice invisible de 2 se escribe aquí, y queda como x a la potencia 1 sobre 2. Ahora tengo que derivar a esta función, entonces para derivar me voy a basar en esta última expresión que escribí y voy a utilizar la fórmula que dice que la derivada de x a la potencia n va a ser igual a n por x a la n menos 1. Entonces, aplicando esta fórmula para derivar a esta función va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar que la derivada de la función f, es decir, f' va a ser igual al valor de n, que en este caso el valor de n es un medio, por lo que aquí va a quedar un medio. Luego menciona la fórmula que es el valor de x, y esa x va a quedar a la potencia n menos 1, por lo que aquí va a quedar a la potencia n, que es un medio, y este menos 1, en lugar de escribir menos un entero, lo voy a escribir como menos 2 medios, que es el equivalente de un entero. Entonces esto va a ser igual a un medio por x, y el exponente de la x va a quedar un medio menos 2 medios, resulta menos un medio. Y ya está, esta es la derivada de la función f. Sin embargo, se sabe que se puede escribir de diferentes formas. Por ejemplo, esto mismo es igual a un medio, y esta x la voy a pasar al denominador. Entonces, al pasarla al denominador va a quedar x a la potencia un medio positivo. Y esto mismo se puede escribir usando un radical como 1 sobre 2, y esta x va a quedar x a la potencia 1, que va a ser invisible, raíz cuadrada, que también es invisible, entonces únicamente queda de esta forma. Entonces cualquiera de estos tres resultados son formas de escribir la derivada de la función f. Ahora, para lo siguiente que voy a explicar, voy a escribir esta derivada que aquí está con notación de Lagrange, la voy a escribir con notación de Leibniz de la siguiente forma. Quedaría derivada con respecto de la variable x de la función f, y de los tres resultados que están aquí voy a utilizar este. Entonces lo voy a escribir aquí, que la derivada es igual a esto, 1 sobre 2, 2 multiplicando a x a la 1 medio. Entonces esta es la derivada de la función f. Entonces ahora, a partir de este resultado que es la derivada, voy a obtener el diferencial de la función. Entonces el diferencial de la función es este de f. Entonces, diferencial de la función va a ser igual, y lo que tengo que hacer es despejar. Entonces, para despejar este diferencial de la función, tengo que este diferencial de x, que está en esta parte, en este lado de la ecuación, dividiendo, va a pasar al lado derecho de la ecuación multiplicando. Entonces, si pasa multiplicando, va a quedar que diferencial de x por 1 es diferencial de x, aquí lo escribo, diferencial de x sobre 2, que multiplica a x a la 1 medio. Entonces el diferencial de la función se obtiene a partir de la derivada haciendo un despeje. Y son cosas diferentes, una cosa es la derivada y a partir de la derivada se obtiene el diferencial, que es una cosa distinta. Ahora, como segundo paso voy a mencionar cuál es el valor final y cuál es el valor inicial de x. Entonces este valor de x final es el que proporciona el problema. Entonces en este caso el problema lo que está pidiendo es la raíz cuadrada de 8, por lo que el valor final de x será 8. Para establecer cuál es el valor inicial de x, este valor inicial de x tiene que ser lo más cercano que se pueda al valor final de x. Entre más cercanos estén el valor final y el valor inicial de x, la aproximación que se obtenga va a ser mucho más exacta. Entonces ahorita, para fines de esta explicación, se va a seleccionar el valor de x inicial igual a 4, que aunque se pudiera seleccionar un valor más cercano, por ejemplo un valor de x inicial
igual a 9 o igual a 8.1. Simplemente con fines de la explicación se va a seleccionar este, de x inicial igual a 4. Entonces con estos valores final e inicial de x se obtiene el diferencial de x, que es igual a la x final menos el valor de la x inicial. Entonces quedaría que el diferencial de x va a ser igual a la x final, que es 8, menos el 4. Entonces quedaría 8 menos 4. Se tiene entonces que el diferencial de x es igual a 4. Como tercer paso, se van a sustituir valores acá en esta parte donde está el diferencial de la función para calcular cuál es su valor. Entonces el diferencial de la función va a ser igual al diferencial de x que se acaba de calcular, que es 4, sobre 2 que multiplica a x a la 1 medio. Entonces aquí en este valor de x lo que se va a utilizar es el valor de x inicial, que como se estableció el valor de x inicial es 4, entonces aquí se va a sustituir 4. Entonces va a quedar que el diferencial de la función es igual, aquí lo voy a anotar, diferencial de la función es igual al diferencial de x, que es 4, sobre 2, entonces aquí escribo sobre 2, el valor inicial de x, que es 4, y ese 4 está elevado a la potencia 1 medio. Entonces si hago esta operación en la calculadora de la siguiente forma, tengo que 4, la tecla de elevar a una potencia, a la 1 medio, entonces sería 1 entre 2. Esto es igual, 4 a la 1 medio resulta 2. Entonces esto va a ser igual, el 4 de arriba no cambia, este 2 tampoco cambia. Y de esta parte resulta una calculadora 2. Por lo que queda que el diferencial de la función va a ser igual a 4 entre 2 por 2 es 4. Entonces va a quedar que el diferencial de la función es 4 sobre 4. Y 4 sobre 4 es igual a 1. Entonces el diferencial de la función es igual a 1. Ahora como cuarto paso, primero voy a calcular el valor exacto de la raíz cuadrada de 8 con la calculadora. Entonces eso equivale a decir que se va a calcular f que depende de 8. Entonces f que depende de 8 va a ser igual, de acuerdo a la función, a la raíz cuadrada de 8. Entonces a eso equivale la raíz cuadrada de 8, que es lo mismo que 8 a la potencia 1 medio. Entonces si hago esta operación en la calculadora se tiene lo siguiente. Entonces voy a escribir 8 elevado a la potencia 1 sobre 2. Entonces aquí en la calculadora escribo 1 entre 2. Y esto da como resultado todo este número. Para fines de la explicación lo voy a dejar truncado hasta 4 decimales. Entonces voy a dejar 2.8284. Entonces con este valor exacto de la raíz cuadrada de 8 voy a nombrar a un punto, lo voy a llamar punto Q, y le voy a poner coordenadas. La coordenada final de x será 8, y con ese valor de 8 la función tiene este valor exacto. Esto para en un momento más localizarlo en la gráfica. Entonces aquí mismo en el paso 4 voy a calcular el valor aproximado de la raíz cuadrada de 8. Ya no valor exacto, sino valor aproximado. Entonces voy a decir que la raíz cuadrada de 8, esto va a ser aproximadamente igual a el valor de y inicial más el diferencial de la función. Entonces, ¿cuál es el valor de la y inicial? Hasta ahorita tengo el valor de x inicial igual a 4, entonces lo voy a hacer por aquí. El valor de y inicial es lo mismo que calcular el valor de f de x inicial. Es decir, en este caso tendría que calcular f que depende de esta x inicial, que se seleccionó que sea 4, entonces tendría que calcular f de 4. Entonces, de acuerdo a esta función, que es la del problema, que es la raíz cuadrada de un número, tengo que este f de 4 va a ser igual a la raíz cuadrada de 4, que es lo mismo que si escribo 4 a la 1 medio. Y se puede hacer mentalmente que la raíz cuadrada de 4 es 2, por lo que el valor de la y inicial será 2. Y aprovecho aquí para mencionar que este será un punto inicial al cual voy a llamar punto P, que en x va a tener coordenada 4, y en y va a tener coordenada 2.
Entonces ya tengo el valor de y inicial, que es 2, el cual voy a sustituir aquí. Entonces va a quedar que y inicial es 2 más el diferencial de la función, que se calculó que es 1. Entonces va a quedar 2 más 1. Entonces se tiene que la raíz cuadrada de 8 va a ser aproximadamente igual a 2 más 1. Esto es, la raíz cuadrada de 8 es aproximadamente igual a 3, usando diferenciales. Ahora, entre este valor exacto de la raíz cuadrada de 8 y este valor aproximado de esa raíz cuadrada de 8, existe una diferencia. Entonces, esa diferencia va a ser el error de aproximación. Lo voy a calcular por aquí. Entonces voy a restar este valor exacto con este valor aproximado. Y a esta resta que resulte le voy a obtener el valor absoluto. Entonces se tiene 2.8284 menos 3. Esto da como resultado menos 0.1716. Y a esto le obtengo con dos rayas verticales el valor absoluto. Entonces lo que hace ese valor absoluto es que le tumba el signo negativo a ese número, es decir, nada más queda la magnitud. Entonces sería el resultado 0.1716. Ese sería el error de aproximación. Ahora, si se visualiza todo esto en la gráfica, se tiene lo siguiente. Aquí se observa de color azul la curva de la función con la que se calcula la raíz cuadrada de cualquier número. Entonces, esa curva es f de x igual a x a la 1 medio, que es lo mismo que la raíz cuadrada de x. Ahora, de forma exacta, la raíz cuadrada de 8 se localizaría aquí en la gráfica de esta manera. Aquí donde está el valor de x igual a 8, se observa donde choca con la curva azul. Entonces ese punto localizado sería el punto Q, que como ya se mencionó en los cálculos tiene coordenadas 8 y la raíz cuadrada de 8 de forma exacta es 2.8284, que fue lo que se anotó anteriormente. Ahora, como se seleccionó un valor inicial de x igual a 4, aquí donde se tiene x igual a 4, se observa donde choca con la curva verde, que sería por aquí. Entonces ahí se tendría el punto inicial P, que tiene coordenadas 4,2. Cuando x vale 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces aquí, en este punto P, se traza esta recta tangente a la función. Entonces al calcular y trazar esa recta tangente, queda así como se muestra aquí de color verde. Entonces el valor aproximado de la raíz cuadrada de 8 se localiza en la gráfica de la siguiente forma. Se tiene que va a estar aquí en x igual a 8 y se observa donde cruce, ya no con la curva azul, sino con la recta tangente, acá, con la recta verde. Entonces ahí, en ese punto se tiene el punto R, que es el valor aproximado de la raíz cuadrada de 8. Entonces se tiene que ese punto R, como se mencionó anteriormente, en x tiene coordenada 8 y en y su coordenada es 3. Entonces entre este valor exacto de la raíz cuadrada de 8 y este valor aproximado existe una distancia, esta distancia que se observa aquí. Entonces esa distancia va a ser el error de aproximación, que como ya se mencionó su valor es de 0.1716. Entonces, como se mencionó al principio, este error de aproximación va a ser cada vez más chico a medida que el valor final y el valor inicial de x estén muy cercanos. Entonces, si estos dos valores están muy cercanos, lo que va a producir es que el diferencial de x sea demasiado pequeño. Y entre más pequeño sea este valor del diferencial de x, este error de aproximación va a ser muy pequeño. Entonces aquí se tiene esta distancia que anteriormente se había mencionado, que es delta x. Entonces esta delta x, a medida que es infinitamente pequeño, es decir, demasiado pequeño, se dice que delta x tiende a 0. Cuando delta x es demasiado pequeño, se va a decir que delta x se transforma en diferencial de x. Entonces cuando este delta x es demasiado pequeño, va a ser igual al diferencial de x. También se conoce que esta distancia que está desde aquí hasta acá, esta distancia que estoy marcando aquí de color azul, eso es delta y. Y delta y es el cambio que se produce en la función, debido a este cambio de x. Pero este delta y no es igual al diferencial de y. Delta y lo que representa es un cambio exacto,
Entonces delta y únicamente es la distancia desde aquí hasta el valor exacto, que en este caso es el punto Q. Mientras que el diferencial de y va a ser un cambio aproximado. Entonces este delta y es un cambio aproximado de la función. En este caso sería la distancia que hay desde aquí hasta el valor aproximado, que en este caso es el punto R. Entonces es por ello que delta y diferencial de y no representan lo mismo. Uno es un cambio exacto y otro es un cambio aproximado. Sin embargo, estos dos valores, el cambio exacto y el cambio aproximado, van a tender a tener el mismo valor entre más pequeño sea este diferencial de x. Entonces, recordar que el valor exacto, que en este caso es el punto Q, siempre va a quedar sobre la curva en cuestión, mientras que el valor aproximado siempre va a quedar sobre la recta tangente a la función en el punto inicial, que en este caso se llamó punto P. ¿Y por qué simplemente desde el principio no se calculó de forma exacta la raíz cuadrada de 8 y se evita todo ese procedimiento para calcular de forma aproximada ese valor de la raíz de 8? Pues lo que sucede es que este tema se estudia porque en cálculo integral se utiliza esto. Entonces esto que aparece aquí en una integral es el diferencial de la función del que se ha estado hablando. Entonces esta parte sería la derivada de la función, y la derivada de la función está multiplicada por el diferencial de x, en este caso. Si fuera una función que depende de t, pues el diferencial tendría que ser un diferencial de t. O si fuera una función que depende de m, el diferencial tendría que ser un diferencial de m. Pero en conjunto todo esto es el concepto del diferencial de la función. Si en lugar de seleccionar un valor inicial de x igual a 4, como se hizo en esta explicación, se selecciona un valor más cercano a 8, por ejemplo, si se selecciona el valor de x inicial igual a 9, se va a obtener un error de aproximación mucho más pequeño. Entonces eso se puede ver aquí en los cálculos que previamente ya se han realizado. Aquí en esta parte, al seleccionar el valor de x inicial, en lugar de que sea 4, se selecciona que sea 9, por lo que el diferencial de x sería 8 menos 9. Y 8 menos 9 da como resultado menos 1. Entonces, para calcular el diferencial de la función, se utilizaron anteriormente estos valores. Ahora, el diferencial de x sería menos 1. Entonces aquí, en lugar de 4, escribo menos 1. Y luego aquí me dice la ecuación para obtener el diferencial, que abajo es 2 por el valor de x inicial a la 1 medio. Entonces aquí quedaría 2 por el valor de x inicial, que ahora es 9 a la 1 medio. Por lo que aquí todo esto va a cambiar. En el numerador quedaría menos 1. En el denominador quedaría este 2, ese sí no cambia. Este 9 a la 1 medio, que es lo mismo que raíz cuadrada de 9, se puede comprobar con la calculadora. 9 a la potencia 1 medio es igual a 3. Entonces aquí sería 3. Por lo que el diferencial de la función quedaría menos 1 entre 2 por 3 es 6. Por lo que quedaría menos 1 entre 6. Entonces la división de menos 1 entre 6 resulta menos 0.1666. Lo voy a dejar truncado hasta 4 decimales. Entonces el valor exacto de la raíz cuadrada de 8 pues sigue siendo el mismo. Lo que va a cambiar es el valor aproximado. Entonces aquí, en esta parte del valor aproximado, se tiene que va a cambiar el valor de y inicial. Entonces es esta parte. El valor de y inicial ahora va a ser f de x inicial, es decir, f de 9, que es el nuevo valor de x inicial. Entonces f de 9 va a quedar aquí. Por lo que queda f que depende de 9 es igual
a la raíz cuadrada de 9, que es lo mismo que 9 a la 1 medio, que es lo mismo que 3, por lo que se tendría un punto inicial P, que tiene coordenadas 9, 3. Entonces ahora, con estos nuevos valores, el valor inicial de Y es 3, más el diferencial de la función, que se calculó que es menos 0.1666, que es lo que se va a cambiar aquí. Entonces se tiene que esta resta 3 menos 0.1666 es igual a 2.8334. Por lo que la raíz cuadrada de 8, de forma aproximada, usando este nuevo valor de x inicial, ahora sería 2.8334. Ahora, para calcular el error de aproximación, se tiene el valor exacto de la raíz cuadrada de 8, ese no cambia, menos el valor aproximado, que ahora es este, 2.8334. Entonces, al hacer esta resta en la calculadora, se tiene 2.8284 menos 2.8334. Y esto resulta negativo 5 por 10 a la menos 3. Es decir, que se tiene que recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda a partir del 5. Es decir, quedaría de esta forma. Quedaría negativo el 5. Y si se recorre el punto decimal 3 lugares, sería 1, 2, 3. Entonces quedaría menos 0.005. Ese sería el error de aproximación. Entonces este por 10 a la menos 3 es lo que quiere decir, que se tiene que recorrer el punto decimal, en este caso, 3 lugares a partir del 5. Y si se obtiene valor absoluto de esto, simplemente es 0.005. Y ese sería el error de aproximación. Entonces se observa que este error es mucho más pequeño al seleccionar un valor inicial de x igual a 9 que un valor inicial de x igual a 4, que es lo que ya se había dicho. Si estos dos valores son cada vez más cercanos, el error de aproximación va a ser cada vez más pequeño. Y eso se puede observar aquí en la gráfica. Se tiene aquí la curva con la que se calcula la raíz cuadrada de un número. Y entonces en esa curva se tiene el punto inicial, que en este caso es con el valor inicial de x igual a 9. Entonces este punto inicial tiene coordenadas 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces sobre este punto P se traza la recta tangente a la función, que sería esta morada. El valor exacto de la raíz cuadrada de 8 sería este, el valor exacto, aquí identificado como el punto Q, de coordenadas 8,2.8284. Entonces el valor aproximado que se obtuvo de la raíz cuadrada de 8 es 2.8334. Entonces le voy a dar zoom aquí sobre toda esta zona. Entonces observo que la recta tangente es esta que se observa de color morado, la curva de la función es esta que se observa de color azul. El valor exacto de la raíz de 8 queda aquí sobre la curva, sería este punto Q. Y el valor aproximado sería este punto R, que queda aquí sobre la recta tangente de color morado. Si le doy un poco más de zoom, aprecio esta distancia que está entre el valor exacto y el valor aproximado, que es una distancia demasiado pequeña. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.